te bendiga grandemente. Estamos una semana más estudiando la palabra de Dios y queremos de que tú disfrutes este tema. También te voy a recordar que des allí me gusta, que tú compartas este video, que tú también puedas activar la campanita para que así te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda también que en Facebook tú nos vas a poder encontrar y nos vas a poder seguir compartiendo y llevando una palabra a esas personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. También te invito a que vayas a nuestro canal en YouTube y te suscribas al canal. Suscríbete al canal de YouTube para que la familia pueda seguir creciendo y podamos ser más en el canal de YouTube, así poder seguir predicando la palabra de Dios. También te voy a recordar que en nuestra radio AFE tú también lo vas a poder disfrutar a este tema que estamos subiendo ahora. Tú sabrás que en la radio AFE toda la programación está a tu disponibilidad. Tú puedes escuchar nuestra radio y también te voy a dejar nuestro WhatsApp para que así tú puedas también contactarte con nosotros, pedir algún tema de tu preferencia y así poder estar siempre comunicados. Ahora, sin más, te invito como siempre a poder empezar con una oración. Invita a tu familia, trae tu Biblia y juntos vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque ahora queremos comenzar este nuevo estudio que tú nos estás dando. Gracias por todas las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Este video que estamos haciendo nos pidió que lo hagamos un oyente del canal. Un hermano que está en el canal nos pidió que hablemos de este tema. Así que te lo voy a comenzar con una historia de lo que viví, acerca de lo que vamos a hablar hoy día. Dentro del ministerio, como sabrás, he tenido la oportunidad de ser pastor en muchos países y en varios he encontrado cosas, por decir así, muy edificantes para nuestro ministerio y cosas que, bueno, hemos tenido que desechar porque no, o amistades que hemos tenido que desechar porque no nos edificaban a nuestro ministerio. Pero llegamos a una iglesia. Una vez te voy a contar historias cortas de lo que viví, donde el pastor que estaba ahí eh, había hecho cosas malas, había hecho cosas bastante desagradables para la palabra de Dios. Era un pastor que vivía una mentira. En primer lugar, vivía una mentira. Él vivía con su esposa y a la vez a pocas cuadras, bueno, no tan pocas cuadras, pero sí tenía también a otra esposa o a un amante, por decirlo así. Y él vivía en un mundo lleno de mentiras, de engaños. Engañaba tanto a su esposa como engañaba a la iglesia. Por eso el tema lo he titulado Iglesias en pecado. ¿Por qué lo puse Iglesias en pecado? Porque si el pastor vive en pecado, la iglesia está en pecado. Así que lo llamé así al tema de hoy, Iglesias en pecado. Y este pastor vivía una situación así. Y él vivía con una esposa, con su esposa oficial, la que era casada, y él tenía un amante en la misma ciudad. Esta fue una de las historias que marcó nuestra vida porque nos tocó llegar a una iglesia y justamente él era en aquel entonces el pastor que estaba a punto de jubilarse y yo iba a ser el que lo iba a reemplazar y nos enteramos de todo esto, así que el pobre no alcanzó a la jubilación porque tuvimos que descubrir la verdad. Luego conocí a otro pastor que invitó a un grupo de jóvenes a una campaña. Eso ya no fue dentro de nuestra congregación o nuestra iglesia, fue un pastor que se hizo amigo de nosotros por un tiempo. Luego tuvimos que desechar la amistad por lo que estaba ocurriendo.
había invitado a un grupo de jóvenes a predicar a su congregación, a su iglesia. Y como siempre hay jóvenes que lastimosamente tienen esa energía de los jóvenes que es linda, pero muchas veces esa energía no es la que el pastor comparte. Y para hacer corta las historias, uno de los jóvenes, varón, sufrió un accidente de tránsito mientras iba a visitar a una familia, y el doctor declaró a este joven, lo declaró muerte cerebral. ¿Sí? No había nada que hacer. Lo triste de la historia que te voy a contar es que el joven era de otro país, ¿ya? Y él había ido en calidad de misionero para ayudar a esa campaña. Y lo más triste de la historia es que el pastor, junto con algún doctor conocido, médico, eh, al ver que estaba en una situación así crítica para el joven, y para no tener responsabilidad a lo que nos contó, ¿sí? Él hizo algo que hasta duele mencionar. Vendió todos los órganos principales de este joven. Con eso el pastor pagó la clínica, se compró una casa, nos consta, y un auto, ¿sí? Pero historias que te voy a contar que no son fáciles de ver. Encontramos después a otro pastor que predicaba hermoso, un bellísimo pastor que el Señor lo había ungido bastante y predicaba hermoso, pero vivía en el adulterio, vivía también en pecado, en mentiras y engaños. Por eso he titulado el tema de hoy, Iglesias en pecado. Lo triste es que el primer pastor que yo encontré era de nuestra congregación, y él, bueno, fue sacado de la obra. Pero el pastor de la segunda historia, el que vendió los órganos de este hermano, de este joven, él fue llevado a otro país por su propia iglesia y siguió trabajando en la obra. No lo sacaron, no lo disciplinaron, la mentira siguió. El pastor de la tercera historia, también él se casó con una hermana de la iglesia, dejó a su esposa, y él siguió trabajando como pastor dentro de su iglesia, dentro de su congregación. Esto parecía algo normal, común, pero es un pecado que la iglesia no debería permitir. No debería permitir que un pastor ungido por Dios, dedicado a la obra de Dios, dedicado al trabajo de Dios, esté haciendo este tipo de situaciones, o que las iglesias, las organizaciones permitan este tipo de pecado dentro de sus propias iglesias. Porque cuando el pastor está en pecado, en engaños y en mentira, hay pastores, me he enterado, que están involucrados en la pornografía. Hay pastores involucrados en predicar incluso falsedades bíblicas. ¿Eso será algo que Dios realmente aprueba? ¿Dios aprobará que un pastor predique mentiras dentro de su iglesia? ¿Cómo puede un pastor predicar una mentira, vivir una mentira, y luego decir que la iglesia está siendo preparada para el encuentro con Cristo? Son historias que he vivido lastimosamente desgarradoras, y hemos tenido que aprender para poder enseñar a la iglesia de cómo hay pastores que engañan y dicen en base a la palabra de Dios que están afirmando que es lo que la palabra de Dios dice. Yo te voy a demostrar cómo hay pastores que
se sujetan a la Biblia y quieren convencer a sus fieles hermanos de iglesia que están en lo correcto. He escuchado pastores hablar sobre un montón de temas y afirman en base a la palabra de Dios que es lo correcto. Pero realmente viven en un engaño y engañan a la iglesia, engañan al remanente de Cristo, no solo con sus acciones, con sus actos, sino también con lo que predican. Porque si un pastor que está en adulterio, en pecado, en fornicación, está predicando la palabra de Dios, automáticamente, ¿qué hay de verdad en lo que predica? ¿Qué podemos rescatar de esa predicación? Te llevo a leer en la palabra de Dios. En el primer libro que vamos a abrir hoy día, en Jeremías capítulo 5, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: como jaula llena de pájaros, así están su casa llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Primer punto, estos pastores que viven en mentiras, en fraudes, empezaron a vivir el fraude ¿en dónde? En su casa, en su propio hogar. Tienen una esposa, tienen otra, hacen daño a otras personas, están viviendo un engaño y se están haciendo ricos, dice la palabra de Dios, porque ya han aprendido a engañar y a mentirle al pueblo de Dios. Han aprendido y han empezado a engañar a la iglesia del Dios vivo. No importa qué es lo que estén predicando, mientras ellos viven en mentira, viven en un engaño, viven adulterando la palabra de Dios, viven adulterando en su hogar, con su esposa, en fornicación. Estos pastores ya han aprendido a vivir en engaños y en mentira. Y no les cuesta nada incluso mentir, agarrando la palabra de Dios y usando la palabra de Dios para poder llevar a la iglesia a hacerla caer en pecado y en mentiras. He escuchado mentiras que las puedes sostener teológica y bíblicamente. ¿Por qué? Porque el diablo, y si leemos la palabra de Dios, el propio Jesús dice: vendrán falsos predicadores, falsos cristos. Vendrán también, dice, falsos pastores, profetas, personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero en su casa viven en mentira y usan la mentira para enriquecerse, para hacerse millonarios, para tener dinero, riqueza y posesiones. ¿Cuántos hay de esos en este mundo? Pastores que solo trabajan mintiendo para luego hacerse del dinero y hacerse ellos ricos. Hay pastores que pueden tener muchas casas, muchos autos, muchos vehículos y están predicando mentiras y se están enriqueciendo de esas mentiras y viven en fraudes, en engaños, engañan a sus esposas, a sus hijos. Es lamentable ver cómo hay pastores que hacen estas cosas que estoy mencionando. Te llevo también ahí al libro de Jeremías, en este estudio de hoy, en el capítulo 23, en el versículo 26, y dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? ¿Hasta cuándo, dice Dios, estará esto en el corazón de esos pastores?
¿Hasta cuándo, dice Dios, estará en el corazón de los profetas que se dicen ser profetas, pero que siguen mintiéndole al pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo va a seguir que hombres que se creen grandes en el estudio de la palabra de Dios mienten para poder enriquecerse y llenar su vida de placeres en este mundo? ¿Hasta cuándo, dice Dios, esto va a estar siendo escuchado y predicando estas mentiras? Mentiras que las personas no las pueden descubrir porque están camufladas con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo como cristiano descubrir estas mentiras? Tienes que orar. Cuando Jesús llamó a los discípulos en el Getsemaní a orar, Jesús le dijo a Pedro: no has podido conmigo una hora. Una hora no has podido orar conmigo. ¿Cómo podrás descubrir qué es verdad y qué es mentira si no puedes orar conmigo una hora? Estas mentiras están tan bien camufladas con la palabra de Dios que necesitas tener ayuno y oración para descubrir cuál es la verdad y cuál es la falsedad que el diablo está poniendo en este momento. Te quiero llevar a otro texto en la palabra de Dios, al libro de Job, al capítulo 31, al versículo 5 de la palabra de Dios. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaños. Dice la palabra de Dios que si has estado en mentiras, si te has apresurado a hacer engaños, incluso engaños en la palabra de Dios, te has atrevido como siervo de Dios, como pastor, te has atrevido a engañar en la palabra de Dios y te has apresurado a vivir una vida engañosa para querer estar en este mundo en una situación económica mejor y poder disfrutar de una vida de placer para ti. Dios te está llamando a que entiendas que esos pasos que tú estás dando no te llevarán al reino de los cielos, no te llevarán a compartir con las bodas del Cordero, no te llevarán a vivir en el cielo. Cuando Cristo venga, tú no estarás ahí porque habrás predicado una vida de engaño. Habrás adulterado la palabra de Dios, habrás fornicado la palabra de Dios, habrás hecho adulterio a tu esposa, habrás fornicado tal vez con otra mujer, habrás hecho delitos que tal vez los has podido cubrir en esta tierra, pero en el cielo no los estás pudiendo cubrir. Eso es pecado. Y ese pecado lo estás transmitiendo a la iglesia. Lo estás llevando a la iglesia. Lo estás haciendo público en la iglesia. Y cuando Cristo venga, tú no tendrás parte en el reino de los cielos porque habrás engañado a toda la iglesia. Y habrás perdido muchas almas. Estás a tiempo. Si todavía hay pastores que usan la palabra de Dios para decirle a los hermanos que esto no va a pasar, que esto ya no va a ocurrir, estás llevando a la iglesia a una mentira. Te llevo al último texto de este día. Allí en Job, capítulo 27, versículo 24. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Dios te invita ahora, pastor, predicador, amigo, amiga, tú que tienes la responsabilidad de predicar y llevar una luz de esperanza, un mensaje de esperanza. Dios te invita en este momento que tu lengua predique la verdad, que tus acciones prediquen la verdad,
Que tu vida sea un ejemplo para poder alcanzar a otras personas. Que en tu vida no haya momentos para engañar a nadie. Que tú seas recto y justo, así como fue Cristo Jesús, recto y justo. Dios quiere que tú seas una persona de talla, una persona impecable, una persona pura, una persona que realmente se está ganando el reino de los cielos. Una persona que realmente está ganando a otras personas para el reino de los cielos, tanto con sus acciones, porque vive conforme a la palabra de Dios, con su esposa y con sus hijos, conforme a la palabra de Dios, donde no hay adulterio ni fornicación, donde no hay mentira ni engaños, donde predica la palabra de Dios tal cual está escrita en ella, donde no cambia ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios, donde lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que está escrito en la palabra de Dios, porque realmente es una persona ungida por Dios. Yo sé que Dios te llamó para predicar este evangelio. Y este evangelio no es fácil de predicar, porque en el mundo han salido engañadores. Jesús lo dijo, predicadores y falsos profetas. Pero si tú eres uno de los que Dios llamó para predicar el evangelio en tu vida, no hay tiempo de engañar. No hay tiempo de mentir, no hay tiempo de hacer fraude, porque tú estarás preparando a un pueblo que se estará yendo a la presencia del mismo Dios y estará reinando con él por toda la eternidad. Cristo Jesús te llamó a predicar la palabra de Dios conforme está en las Escrituras. Yo te quiero invitar que si tú estás viviendo en mentiras y en engaños, si hay adulterio, fornicación, o tal vez estás tentado a predicar la palabra de Dios para hacerte rico y millonario, pídele al Señor que Él pueda dirigir tu vida. Tú no fuiste llamado para ser millonario en esta tierra. Tú fuiste llamado para ser millonario en las riquezas espirituales, las cuales heredarás cuando Cristo Jesús haya venido a este mundo a recoger a su pueblo. Yo te invito, querido pastor, queridos predicadores, queridos hermanos, prediquemos la palabra de Dios conforme está escrito en la palabra de Dios. Y Dios será el que nos dé las bendiciones conforme a nuestro trabajo, a nuestra dedicación y a nuestro ministerio. Antes de terminar, yo te invito a orar. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque hemos entendido el mensaje de hoy. Y ahora queremos predicar conforme a tu verdad y a tu palabra. Seremos predicadores que llevaremos un mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.